Reforma laboral y prórroga del estado de alarma. Muy buenas, gente. Aunque estas dos cosas parecen muy diferentes, en realidad son lo mismo y se han unido en las últimas horas. Y diréis, ¿por qué? Muy simple, porque el PSOE y Podemos se quieren mantener el poder a toda costa con las competencias extraordinarias que les concede el estado de alarma, que por cierto es ilegal. Te dejo un vídeo por aquí para que le eches un vistazo. Y para mantenerse en el poder, ¿qué tienen que hacer? Llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, porque entre ellos no les es suficiente. Porque por suerte la oposición tarde, pero se ha dado cuenta de lo que están haciendo. ¿Y a qué tipo de acuerdos han llegado? Bien, uno de ellos, y el principal, quitar la reforma laboral que hizo el PP en 2012. Sí, esa reforma laboral súper maligna que hizo Rajoy para joder a los trabajadores. Esa. Que por cierto no es maligna ni mucho menos. Lo he dicho de forma irónica y en la segunda parte de este vídeo os voy a explicar por qué es buena esa reforma laboral. Pero bueno, en esta primera parte lo que me interesa deciros básicamente es que no olvidéis nunca que los políticos y los partidos políticos tienen el único fin de mantenerse en el poder y que para ello van a hacer cualquier cosa, aunque sea contradecirse. Y me dirás, Javi, ¿pero por qué dices ahora de contradecirse? Muy simple. PSOE y Podemos llevan en su programa electoral quitar la reforma laboral de forma íntegra. Quitarla, lo llevan en su puto programa. Y lo escuché yo durante la campaña. Que vamos a quitar la reforma malvada de PP, que ha creado no sé cuántos millones de puestos de desempleo. Y sin embargo, lo curioso es que llegan a un acuerdo en las últimas horas para que Bildu les apoye, en el que firman derogar la reforma laboral, pero como se dan cuenta hasta ellos mismos de la puta burrada que es eso y de las consecuencias que va a tener encima en la situación actual, luego unas horas más tarde como que lo maquillan. Y es que para que veáis hasta qué punto lleva la contradicción, en la primera nota de prensa, por así decirlo, ponía explícitamente: las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la reforma laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular. Esto es lo que decían estas tres formaciones que, repito, que tanto el PSOE como Podemos lo llevaban en su puto programa electoral. Y es que horas más tarde, viendo el pollo que se montaba entre los del PSOE, que hay alguno listo o medianamente listo y se da cuenta de la puta burrada que es derogar una reforma laboral como la de 2012, pues sacan una nota aclaratoria en la que sustituyen palabras como íntegra y la cambian por recuperación de derechos laborales. Vamos, lo que ponen en su maldito programa electoral, tanto Podemos como el PSOE. No concretan nada y empiezan a soltar paja de mejoraremos los derechos laborales, haremos que llueva el dinero, que se hagan arcoíris, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es que son tontos, pero es que hasta ellos se dan cuenta que la reforma laboral es buena. Hasta ellos se dan cuenta. ¿Qué pasa? Que es muy fácil acusar al partido que en aquel entonces estaba en el poder. Y ojo, con esto no estoy diciendo que el PP lo haya hecho de puta madre, no, hizo muchas cosas muy mal. Pero la reforma laboral no es una de ellas. Es más, la reforma laboral fue demasiado laxa. Pero aquí nuestros políticos se siguen empeñando en que la reforma laboral de 2012 fue la causante de todos los males de este país. ¿Y qué queréis que os diga? Desde la reforma laboral de ese año se han creado puestos de trabajo. Se han creado, ya no es que se hayan destruido, es que se han creado. Y entonces os preguntaréis, Javi, entonces si la reforma laboral es buena, entonces ¿por qué los políticos nos están mintiendo según lo que tú dices? Muy simple, porque como os he dicho al principio del vídeo, se quieren mantener en el puto poder. Y para ello lo único que tienen que hacer es regalar a la clase media baja ideas de que la reforma laboral es una mierda, de que han perdido derechos, de que, hombre, en parte es cierto, pero que a la larga es mejor para ese tipo de gente. Pero claro, ellos te lo venden como lo contrario, como que es lo peor, como que ahora vas a tardar mucho más en encontrar trabajo, cuando lo encuentres serán en condiciones precarias, será una mierda y subiremos el salario mínimo para compensarlo. Gilipolleces. Y claro, si regalas los oídos a la clase media baja de este país, más comprar a los pensionistas, más subir los sueldos a los funcionarios, tienes una bola de personas que te permite ganar las elecciones. Que repito, eso venía en el programa electoral tanto del PSOE como de Podemos y ahora como que se están empezando a echar atrás. Esto es para que os deis cuenta de la clase política que tenemos y de la sociedad que tenemos, que es en última instancia quien les vota. Y ojo, tanto Podemos como el PSOE como el PP, ninguno cumple sus programas electorales. Y ahora quizás muchos me diréis, ya Javi, pero es que con la reforma laboral se perdieron muchos derechos, aumentó la precariedad y todas estas gilipolleces que llevamos escuchando ya 8 putos años. Mirad, en España pasa una cosa. Y es que hay muchos trabajadores indefinidos, entre los que yo me incluyo, es decir, yo no soy aquí ningún empresario, ningún autónomo, ni alguien rico que tenga una opinión modificada por la cantidad de dinero que tengo, ni nada por el estilo. Soy un trabajador como tú. Indefinido, sí, pero un trabajador. Fin.
Y considero que la reforma laboral del PP fue buena. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, España tiene un problema. Tiene mucha gente indefinida y esa gente que es indefinida tiene unas condiciones que están aquí arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, cuando tú quieres entrar a esa empresa, que lógicamente no entras como indefinido, la mayoría de la gente no entra como indefinido, te encuentras que tienes una situación de esto. Esta diferencia. No sé si se ve bien en la cámara. Muchísimo. ¿Por qué? Porque los trabajos indefinidos tienen unos sueldos altos. Porque la gente que tiene contrato indefinido, sobre todo antes de la reforma, tenía, creo que era 30 días por año trabajado, convenios altos, una serie de privilegios que sí que es cierto que ahora los nuevos que están indefinidos, entre los que yo me incluyo, porque yo tengo 24 años, yo antes de 2012 no estaba trabajando, no tenemos. Pero amigos, es que hay cosas que a corto son peores, pero a largo son mejores. Y esta es una de ellas. ¿Qué es lo que sucede? Si tú bajas los privilegios a los indefinidos, permites a las empresas que sean más flexibles. ¿Qué es lo que sucedía antes? Que tú tenías un trabajador, y todos conoceréis empresas que tienen gente de 50, 60 años que llevan 30, 40 años trabajando en la empresa, que ese trabajador es improductivo porque no hace nada o se toca mucho los cojones, pero la empresa no le puedes pedir. Y no le puedes pedir porque igual tiene que pagar una indemnización de 20.000, 30.000 euros. Es decir, estás haciendo que la empresa sea inflexible. Eso lo que hace es que tengas una persona improductiva y que no puedas contratar a una persona más joven o no, da igual la edad, ¿vale? Pero que sea más productiva. ¿Por qué? Porque tienes que seguir pagando ese salario, que encima es un salario alto porque ya lleva 30, 40 años en la empresa. En cambio, si tú lo que haces es bajar las condiciones a esto, lo que estás permitiendo es que la empresa sea más flexible, que cuando tiene un trabajador improductivo pueda despedirle con menores costes para contratar a otro, señores. Y es que aparte de esto, porque sé que habrá alguno que me lo dirá, no es solo el hecho de que despidamos a uno para contratar a otro. No, señores. Vivimos en un mundo internacional. Y eso significa que las empresas no solo tienen que competir con sus competidores locales, sino con sus competidores internacionales. Es decir, hay mucha competencia. Y si tú estás haciendo que las empresas españolas sean inflexibles, por lo tanto estás haciendo que sean menos competentes ante, por ejemplo, las nuevas tecnologías, me lo invento, ¿vale? Lo que estás haciendo de última instancia es reducir el beneficio que éstas tienen respecto a otras competidoras de otros países. Es por eso por lo que la reforma laboral está bien. Que sí, que lógicamente que perdemos ciertos derechos. Que a la que, por ejemplo, nos despidan, el despido va a ser más barato y a nosotros nos van a pagar menos. Que sí, que eso es cierto, señores. Eso es cierto. Pero es que a largo plazo hace que las empresas sean más flexibles y en última instancia hace que generen más riqueza y, por tanto, más empleo. Y esto no es algo que yo me estoy inventando, sino que se ven los datos de desempleo desde 2012. Y es que no solo eso, muchas veces se habla de la precariedad laboral, de la desigualdad y todas estas gilipolleces, y luego te pones a mirar las estadísticas y dicen lo contrario. ¿Qué pasa? Que estos señores del PSOE y de Podemos nunca se ven las estadísticas. Pero tranquilos, ya haré varios vídeos hablando sobre la desigualdad para que veáis en realidad cómo está el mundo. Y es que esto lo hilo un poco para que lo entendáis mejor, el tema de la flexibilización de las empresas o no, con el tema de los funcionarios. Mirad, muchas veces en España se pone el ejemplo de los países nórdicos, que hay muchísimos funcionarios y que España tendría que igualarse con esos funcionarios. Sí, es cierto, en los países del norte de Europa hay más funcionarios que en España. Pero amigos, hay algo muy importante y son ¿qué condiciones tienen esos funcionarios allí? Porque eso no se habla. Solo se habla de ciertas cosas que interesan a ciertos partidos políticos. Pues bien, resulta que es un dato bastante interesante que solo el 5%, solo el puto 5% de la gente que empieza su carrera trabajando en el sector público en estos tipos de países, en los países del norte de Europa, termina su carrera laboral trabajando así. Es decir, que si tú con 30 años te sacas la plaza de funcionario, solo el 5% termina jubilándose en el ente público. El resto se vuelven a la empresa privada. ¿Por qué? Porque los funcionarios tienen menos privilegios allí. Y al tener menos privilegios permite que se cambie entre el sector público y el privado. Y muchos me diréis, ya Javi, entonces ¿qué estás diciendo? Que bajemos el sueldo a los funcionarios, porque todo lo que estás haciendo es bajar una cosa para que la otra se mantenga igual. No, señores, el problema es que a largo plazo, si tú reduces los privilegios a los funcionarios y reduces los privilegios a los indefinidos, como yo, lo que vas a hacer es que las tornas se tiendan a igualar, los de sector privado con los de sector público, y los que están en un empleo temporal y mierdoso, que yo he estado en un empleo de esos, tiendan a tener una mejor condición. Pero si los que tienen una condición indefinida están aquí porque tienen unos privilegios de la hostia, porque si los despides medio arruinas a los empresarios, lo que estás mandando es un mensaje a los empresarios de no voy a hacer a gente indefinida o voy a tratar de alargarlo lo máximo posible, porque si no, y luego me sale rana, la lío gordísima. Es que es más, yo subo la apuesta. Si queremos que España salga rápido de esta crisis, que ya os digo yo que no lo va a hacer ningún puto partido político porque no tienen los cojones a hacerlo, tiene que todavía flexibilizar el mercado laboral muchísimo más.
más. Por ejemplo, imponer la mochila austriaca, que ya haré vídeo explicando lo que es. En fin, gente, espero que con este tipo de vídeos os deis cuenta de quién nos está gobernando y espero que cuando lleguen las próximas elecciones, la poca gente que haya podido llegar a ver este vídeo, por favor, no les votéis. Solo os pido eso. Porque votar a gente que primero se contradice y que segundo va a tomar medidas que va a joder todavía más el país, pues ¿qué queréis que os diga? Y es que, ojo, repito para que quede claro, yo soy un trabajador indefinido, clase media me considero. Y estoy a favor de que se haga todavía una reforma laboral más grande, porque es necesaria, porque a largo plazo es mejor para todos. Pero no, oye, sigamos atacándonos en el cortoplacismo, que así nos van las cosas. En fin, gente, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, como siempre, por favor, suscribiros, darle a like, comentar este vídeo a gente que conozcáis para difundir este mensaje y también, oye, darme a conocer, que no cuesta nada. Y pues eso, suscríbete, comenta y todo esto. Dicho esto, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!